Bien, estimados colegas, tengan ustedes muy buenas tardes. Reciban el saludo cordial de Consultora Psicopedagógica IDEA, que ha tenido a bien preparar para ustedes este curso teórico práctico sobre estrategia didáctica para el desarrollo de la lectoescritura. Este curso de 3 meses va a estar a cargo de la profesora Mara Valareso Villalobos, quien es una especialista en la materia, con muchos años de experiencia en el ámbito de la educación también de inicial y primaria. Sea usted bienvenida, profesora Mara Valareso Villalobos. Bienvenidas, el grupo de estudiantes, tanto profesoras como profesores, le da la bienvenida a usted y podemos empezar este curso. Adelante, profesora Mara. Muchas gracias por la introducción. Gracias al grupo de IDEA por la presentación y sobre todo permitirme poder exponer, poder compartir también parte de la experiencia como docente, como mamá también, y sobre todo en este nuevo reto que vamos a asumir en este año. Ya más o menos desde el año pasado vengo aplicando estos conceptos y sobre todo los resultados que se han obtenido han sido bastante favorables. Antes de dar inicio, voy a dar ciertos alcances para que durante el proceso de la ponencia del día de hoy todos puedan participar. Bueno, somos un grupo pequeño y eso es muy bueno porque también vamos a poder tener de repente el tiempo para exponer algunos casos, si es que también tienen algo que compartir bajo la experiencia de su profesión y también poder, ¿por qué no?, poder impartir esas ideas y así también poder conocernos. Vamos a estar 3 meses, en realidad se va a pasar muy rápido, pero espero que en este tiempo podamos aprender mucho y también poder conocernos. Entonces, bueno, estamos hablando de un grupo bastante privado y también podríamos de repente participar, ustedes también podrían participar en el momento que se va a dar. Estamos hablando de 20 minutos antes de terminar para que se pueda hacer las preguntas correspondientes. Muy bien, buenas tardes Mérida, Marta, Mary, David, Lilia y Daniel. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Muy buenas tardes, Mérida. Buenas tardes. Un gusto poder... Buenas, Miss Mara. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Marta? Muy bien. Vamos a tener una pequeña introducción para poder conocer bien qué es la lectoescritura. Mayormente nosotros pensamos que lectoescritura se refiere a que el niño ya pueda escribir y leer lo que está plasmando, comprender lo que, entre comillas, a través de las grafías, va dibujando. Bueno, mayormente nosotros decimos escritura, ¿no? Pero también hay que comprender que hay ciertos procesos. No todas las edades podemos determinar de que el niño ya sabe leer y escribir. Más aún en este tiempo, ya que creo que estamos cerca de casi 10 años, si no me equivoco, hasta más, con el método que el niño de 5 años se tiene que empezar con este concepto, ¿no? La prelectura y la preescritura. Y suponemos que ya por ingresar a primaria, o en este caso a la primera fase de la primaria, que debería ser la primera edad de segundo grado, el niño ya tiene que leer y escribir correctamente. ¿Bien? Esa es una idea que todos hemos manejado por muchos años. Se puede decir, una hipótesis, hasta es una idea, es idealizar prácticamente al niño, a la niña de esta edad. Pero cuando empezamos a las aulas, nos vamos con la sorpresa de que tal vez en un 100%
un 40% sabe leer y escribir, entre comillas, y el resto no. Entonces ahí es donde la profesora, el profesor, tiene todo un conflicto. Ahora, ¿qué hago con este niño, con esta niña que no lee y no escribe? ¿Desde dónde inicio? ¿Desde dónde voy a nuevamente que retroalimentar? ¿Voy a empezar desde cero, desde las vocales? Bueno, todas estas ideas y prácticamente todas estas interrogantes, lo vamos a ir viendo en el transcurso de los 3 meses, tanto en las estrategias, porque vamos a encontrarnos realmente con una población que va a tener muchas dificultades para poder coger un libro y leer, ya que hemos estado en una modalidad virtual y, valga verdades, no se han utilizado mucho los cuadernos, no se han utilizado mucho los libros, y mayormente ha sido por programas, mayormente ha sido por tareas a través de la plataforma. Entonces eso también como que ha facilitado un poco, ¿no? Un poco ese seguimiento visual, ese seguimiento óculo-manual que permite justamente este proceso de la prelectura y de la escritura para que llegue a la lectura y a la escritura, a la lectoescritura. Entonces vamos a empezar con conceptos bastante básicos, ¿ya? Porque si no nos vamos a extender, y realmente quiero coger la esencia de este término. Entonces voy a compartir en pantalla. Como vuelvo a repetir, 20 minutos antes que se termine la ponencia, voy a darle el alcance para que todos no se queden con las interrogantes y puedan hacerlo. Así sea la más sencilla, así sea la más compleja, por favor, yo les voy a animar o les animo que puedan participar. ¿Bien? Entonces, antes de iniciar, tengo una pequeña interrogante. ¿Cuántos de aquí, cuántos de los que están participando, son docentes en el nivel de primaria? ¿Cuántos están asumiendo el reto de ingresar al aula de primer grado? Porque realmente va a ser un reto. Una oportunidad, véanlo como una oportunidad de aprendizaje. ¿Cuántos están empezando al aula de primer grado? No sé si pueden levantar la manito virtual, o en este caso decido yo. Yo estoy con primer grado trabajando. Vas a empezar con primer grado. Bueno, he trabajado 3 años y los 3 años, el cuarto año, siempre estoy trabajando con primer grado. Ok. Pero ahora ya vamos a cambiar a la modalidad presencial. Sí, presencial voy a trabajar este año. Vas a encontrarte con una población que va a requerir mucho esfuerzo. Sí. También debe existir mucho, por cierto. Sí. Tenemos a Mary, que debe empezar, o que continúa. Continúo con primer. Aula de primer grado. Muy bien, Mary. ¿Quién más? De repente segundo grado, tercer grado, que son justamente los 3 años Señorita, más. en mi caso voy a llevar tercer grado. Tercer grado, CADIC, ¿verdad? Ajá, pero sí, o sea, los 2 años anteriores de la pandemia llevé primero y segundo, ¿no? Y la verdad tengo niños que hasta ahorita no pueden leer, escribir, ¿no? Por eso es que me interesó mucho este curso para ver, ¿no? Qué estrategias debo tomar y trabajar con ellos. Perfecto, CADIC. Entonces, realmente esos 3 meses van a quedar muy bien para tu necesidad, para que tú puedas obtener herramientas y a fin de año puedas ver resultados. ¿Ya? Ahora vamos a preguntar. Buenas tardes, licenciada María. Yo he hecho mis prácticas profesionales, pero yo nunca he enseñado primero y segundo grado de primaria. Y por eso me interesé este curso para aprender cómo enseña usted. Gracias.
A ver, no sé si me lo van a escuchar ya. Perfecto. Muy bien, Daniel. Perfecto. Entonces, yo siempre creo, más que creer, yo doy por seguro que mientras más complicado sea, entre comillas, la situación que podamos tener en un aula, realmente vamos a tener un tiempo muy enriquecedor como profesionales, enriquecedor como seres humanos, y también vamos a poder decir, bueno, esta experiencia me valió muchísimo. Entonces, vean este tiempo como un reto que va a favorecerlos también ustedes, porque luego que pase este tiempo van a poder asumir más situaciones un poco más complejas, pero con la finalidad de poder aprender del grupo humano que va a estar en sus manos. Ahora, ¿cuántos van a ingresar a nivel de inicial? Sobre todo 5 años. Bueno, en este caso desde los 3 añitos también. Amelia, ¿nos está con? Sí, buenas tardes, señorita. Sí, yo soy profesora de educación especial y tengo a cargo niñitos de 4 añitos. Justo este año ya voy a trabajar con niños de 5 años, ¿no? Y es por eso que me interesó mucho llevar este curso también para poder conocer también las estrategias de cómo también trabajar y poder también enseñar a los padres de familia, ¿no? Ujú, sí. Mira, una consulta. ¿Y vas a tener niños inclusivos o vas a tener un aula totalmente con niños con habilidades diferentes? Sí, yo trabajo en un CEBE, en un colegio, Centro de Educación Básica Especial. Ahí trabajamos con niños, en este caso, con diferentes diagnósticos, en este caso con niñitos autistas, con niñitos con síndrome de Down. Entonces, también me es siempre me ha gustado siempre quizás aprender un poco más acerca sobre la lectoescritura, ¿no? Entonces por eso es que me animé mucho en poder llevar este curso, ¿no? Perfecto. Te comento, en esos 3 meses, dentro de las estrategias vamos a aprender a trabajar con las TICs y vamos a aprender a trabajar también con pictogramas, porque también hay que tener en cuenta de que, bueno, en las aulas no solamente tenemos niños básicos, también vamos a tener niños con, en este caso, dificultades ante aprendizaje, en este caso con trastornos de aprendizaje, y también vamos a tener los niños TEA. Entonces, es importante que ustedes como docentes puedan conocer, puedan tener esa amplitud. También quien te habla es docente de educación especial y este año también asumo el reto de tener niños con TEA, entonces funcionales, ¿ya? Y eso también va a permitir que yo pueda compartir con ustedes para que ustedes también puedan aplicarlos a sus aulas. ¿Y en realidad? Entonces, qué bueno, qué bueno. Gracias. Vamos a tener entonces un bonito tiempo. Entonces, vamos a iniciar. Ya saben, 20 minutos antes vamos a hacer nuestras preguntas, pero de repente en el transcurso de la ponencia voy a ir haciendo ciertas preguntas, lo vamos a hacer a través del chat. Bien, vamos a ordenarnos de esta forma. En el transcurso voy a pedir de repente alguna participación, lo pueden realizar a través del chat y finalizando ustedes pueden activar sus audios para poder compartir o para poder realizar o para poder despejar algunos minutos. Muy bien, vamos a dar inicio entonces. Y como les comentaba, vamos a empezar con conceptos básicos, ¿ya? Porque también es importante cómo es el proceso de la lectoescritura. Todo tiene un porqué. Y desde el inicio hay que tener en cuenta que ese porqué va a conllevar a tal vez entender por qué mi alumno o por qué mi alumna de 5, 6 o 7 años todavía le cuesta comprender lo que lee o escribir y que vaya también de acorde a lo que está escuchando, o también, ni bien va leyendo, también va interpretando o tal vez redactando. Entonces vamos a dar inicio. Estrategias para la lectoescritura. Siempre cuando pongo imágenes, lo pongo con un propósito.
¿bien? No solo es para decorar, sino lo pongo con propósito. Por ejemplo, aquí vamos o vemos dos niñas alrededor, o más o menos por el rostro y por la forma en cómo cogen el lápiz, porque eso también es muy importante. Más o menos creo que están entre la etapa de 5 y 6 añitos, ¿no? Una etapa muy bonita donde el niño se interesa por conocer el mundo de los grafemas, ¿no? Por conocer qué es lo que dice acá esta forma con la que sigue, qué es lo que me está tratando de decir. Y eso hay que tener en cuenta de que nuestros alumnos, nuestros hijos, porque también sé que la mayoría son padres de familia, ¿ya? Nuestros hijos y nuestros niños a cargo son los que nos van a dar las banderas verdes para decirnos, ya quiero leer. ¿Bien? Para empezar, el cerebro se prepara desde que está en el vientre de la madre para poder desarrollar tanto la discriminación auditiva y la conciencia fonológica. Cuando ya ese cerebro está preparado, el mismo niño te va a decir, quiero saber qué dice acá. Cuando ustedes escuchen esa palabra que vendría a ser una gran apertura, entonces ahí decimos, sí, mi niño y mi niña está preparado para leer, está preparado para aprender a escribir. Entonces, ustedes observan, acá hay dos pequeñas que están prácticamente realizando sus grafías y como les decía, por la posición de la mano, esta niña ya está en la fase cuadrípode. Entonces significa que hay una madurez, en el área motora fina, y hay una madurez en la parte oculomanual, incluso ya hay una madurez sensorial también. Entonces, todo esto va a comprometer para que estas niñas, sobre todo la que está llevando el lápiz o la que está delineando, va a comprometer para que ellas puedan estar listas de una forma bastante lúdica, bastante divertida. Pero lamentablemente quien lo hace aburrido somos nosotros los adultos. Entonces, vamos a ver en primer lugar qué es la lectoescritura. Es la capacidad de leer y escribir adecuadamente. Ojo, ahí no dice proceso, ahí no indica que, bueno, el niño va a iniciar, no, ya tiene que tener esa capacidad de hacerlo adecuadamente, tal cual como un adulto. Así como el lenguaje se desarrolla desde temprana edad y llega a su maduración tal cual lo hace un adulto, de la misma forma es tanto la lectura como la escritura. En este caso, también permiten interpretar textos usando un alfabeto y plasmar el lenguaje, además de hacerlo permanente y accesible sin límites. La lectoescritura, al margen de que el niño ya aprende a identificar, a conocer qué es lo que le indica de estas frases, también va a permitir que usando el alfabeto y también el lenguaje, va a conllevar que pueda tener toda una amplitud, que pueda ser todo un campo abierto para que el niño pueda tanto leer, comprender, como crear. ¿Bien? Ahora, gracias a la lectoescritura somos capaces de apoyarnos en los símbolos para ampliar nuestras fuentes de información, almacenar de páginas, en este caso datos, interés, etc. Pero, ¿qué sabemos sobre el desarrollo y sobre los modos en los que podemos intervenir en él? ¿Qué es lo que sabemos en cómo se va dando este procedimiento? En realidad, desde que estamos, bueno, se puede decir desde la época prehistórica, si nos avanzamos de ese punto, desde que los primeros hombres empezaron con las rupestres y los códigos, prácticamente el ser humano ha ido evolucionando junto con las letras, ha ido evolucionando también en cuanto al derecho de poder informarse.
Ustedes saben que antiguamente solo las personas de un estatus económico bastante alto tenían esa oportunidad, o mejor dicho, tenían ese privilegio de aprender a leer, aprender a escribir. Pero se puede decir la plebe, la gente, los esclavos, la gente de baja condición económica, no podía hacerlo. ¿Bien? Y bueno, hoy en día, con todos los avances, con toda la diversidad también de aprendizaje y también con la integración frente a la apertura de la lectura, se puede decir que estamos yendo paso a paso, ¿bien? A que podamos ser una población lectora. El analfabetismo, bueno, ha bajado, no de una forma considerable o una forma significativa, ha ido bajando, sí, poco a poco. Lo ideal sería de que realmente todo nuestro país, todos los pobladores, no solamente de Perú, sino de toda Latinoamérica, tengamos una población lectora, una población que pueda empaparse de ello. Pero bueno, a veces no nos alejamos mucho del pasado, ¿no? No todos tienen ese privilegio. Pero nosotros como docentes sí podemos dar ese privilegio a los que todavía están en ese proceso de aprender. Ahora vamos a ver un poco sobre cómo será el desarrollo de la lectoescritura y cuáles son los pasos para que yo pueda estar convencido de que no solo mi niño quiere leer, sino que está presto a leer y escribir. Para empezar, el lenguaje oral. Esto es básico. Si el niño, mientras va desarrollándose, tiene problemas para poder expresarse y para poder comprender, definitivamente va a haber un avance muy lento hacia la comprensión oral. Por eso es muy importante que todos los pequeños, a partir desde que está desde el vientre de mamá, la mamá pueda ir ayudando a estimular el lenguaje oral cuando nace de la misma forma. Y mientras va desarrollándose ese bebé, va convirtiéndose en un infante, en un niño, ese lenguaje puede ir de acorde, puede ir de la manito con el desarrollo motor, con el desarrollo cognitivo, con el desarrollo social afectivo. Tiene que ir todo de la mano. Si el lenguaje está tardío, obviamente que también va a haber dificultades en la parte cognitiva. Por eso, desde una base, el niño para que aprenda a leer y escribir no tiene que tener dificultades de lenguaje. Y si lo hay, tiene que haber una intervención. Ahora, cuando hay un desarrollo del lenguaje oral óptimo, obviamente también hay una comprensión oral. Ahí estamos hablando de un lenguaje comprensivo, porque el niño va a empezar a comprender indicaciones, instrucciones básicas y va a empezar a revisar según lo que el adulto va dando como información. Y no solo ello, también va a permitir de que ese vocabulario se enriquezca de tal forma para que también pueda tener un buen lenguaje. Ya, no sé si me logran escuchar. Bien. Luego de la comprensión oral viene a ser la animación a la lectura y la escritura. Miren, aquí vemos a una madre con su bebé mostrándole un cuento. ¿Bien? ¿Desde qué edad yo puedo ir llevando a mi hijo a ese interés por la lectura? Desde temprana edad. Todo empieza desde temprana edad. Si yo todas las noches o en las tardes me doy tiempo de leerles un cuento, de poder explicarles
por ejemplo, a través de las imágenes, la descripción de imágenes, qué es lo que quiere decir de repente la imagen del, no sé, pues de los tres chanchitos, qué es lo que está pasando, sin necesidad de irnos básicamente a lo que dice el relato del cuento. Yo ya estoy llevando un poco más también a la imaginación del niño y también al interés. Mamá, ¿y qué sigue? ¿Y qué sigue? Y otro cuento. Entonces, ya despertamos el interés a través de la animación de la lectura. Porque a través de lo que el niño va observando en esos códigos que nosotros le llamamos letras, el niño conforme va viendo frecuentemente, también va recordando, por ejemplo, que esta forma siempre la veo en los cuentos, siempre lo veo en los libros. Y te va a preguntar, mamá, ¿qué dice acá? Entonces ahí viene, se puede decir, el verdadero trabajo del adulto. Ah, muy bien, esa es la vocal A, aquí está la E, aquí está la O, aquí está la U. A ver, tú dime dónde está, pam, pam, pam. Y el niño es presto, presto. ¿Por qué? Porque ya hay un estímulo. Y hay un estímulo desde la primera etapa. Cuando se da todo ello, también se está desarrollando la discriminación auditiva, que es un paso a la conciencia fonológica. Y como todos sabemos, la conciencia fonológica se va desarrollando desde los 3 añitos. Ya es un proceso, se puede decir, ya es una segunda escalera que el pequeño va a ir ascendiendo, porque desde la primera etapa que hablamos de la discriminación auditiva, la discriminación de los sonidos en general, viene ya esa madurez, donde el niño todo lo que escucha lo transforma en un sonido que va relacionado con un grafema, y ese grafema se convierte tal vez en una sílaba, y esa sílaba se convierte en una palabra, y esa palabra se convierte en una frase, y esa frase se convierte en una oración, y esa oración se convierte en un texto. Entonces, cuando ya viene este desarrollo, viene la parte más importante, la conciencia del lenguaje escrito. Una vez que yo escucho, por ejemplo, la palabra ma, ya, y empiezo a separar fonema por fonema vocal, entonces, ya sé que acá dice mamá. Entonces ya tengo la conciencia de que ese sonido, esa palabra, va a tomar ahora una forma, ¿bien? Una forma de la cual yo puedo dibujar. Porque decirle al niño, escribe lo que dice acá. Es como decirle, bueno, ¿cómo lo puedo explicar? En este caso, cuando los niños empiezan la preescritura, decirles escribe como que hay que darle un poquito más de concepto que significa escribir. ¿Cuál sería el concepto más próximo para ellos? Sería, mira el dibujo, o vamos a dibujar esta letra, ¿ya? Mira cómo es. A ver, vamos a hacer 3 cerritos, un palito, una bolita, arriba y abajo, y estamos haciendo toda una mezcla también a través de la conciencia corporal, de la direccionalidad. Ojo, hay que tener en cuenta que la escritura, para la escritura, el niño tiene que tener definido su lateralidad, identificar su lateralidad, tener una buena direccionalidad y también una buena conciencia corporal. Porque si yo le digo, vamos a escribir, vamos a dibujar la letra P. ¿Cómo es? Vamos en diagonal, arriba, abajo, y si el niño todavía no tiene ese concepto de derecha, izquierda, vamos hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, ahí hay otro problema. Está perdido el niño. ¿Ya? Y solo se va a dejar llevar por la forma, pero no de forma consciente. Por eso se llama la inconsciencia del lenguaje escrito. Vocabulario. Aquí en la parte de, cuando hablamos de los aspectos del lenguaje, nos referimos a la parte semántica. Qué importante es que el niño
tenga un bagaje de palabras muy rico, porque a través de ello el niño también va a aprender cómo expresarse. Y a través de la lectura también va a recoger vocabulario. A través de la lectura va a conocer nuevas palabras. A través de la escritura también va a poder interpretar lo que está escuchando. Por ejemplo, si yo de repente escucho la palabra, a ver, algo muy fácil, árbol, ¿bien? Yo ya voy indicando, voy escuchando, árbol, ¿cómo se escribe? A-R-B-O-L, ya. Entonces, voy escribiendo porque ya tengo mi conciencia fonológica desarrollada, mi conciencia del lenguaje escrito también, y el vocabulario que va a ayudar para que yo pueda empezar a escribir. Y la grafomotricidad, esto también, no porque sea el último, no sea el más interesante. Eso es lo que va a cerrar con broche de oro la lectoescritura. Porque preguntaba quiénes son los que van a asumir aulas de primer grado y de 5 años. Porque vamos a dejar a un lado la palabra lamentablemente, pero en estos 2 años, este punto ha sido muy olvidado. Demasiado olvidado. Se puede decir que no se tomó muy en cuenta el aprestamiento. Entonces, el aprestamiento es un paso para la grafomotricidad. Si el niño no sabe cortar, embolillar, pasar, rasgar, punzar, de repente esparcir, no tiene ese movimiento, esa maduración, también va a ser un poco complicado las grafías. Y peor, si los mandamos a la guerra sin armas, con un cuaderno triple renglón, a los niños de 5 y de 6 años para que escriban, y todavía no tienen se puede decir, la parte de la coordinación para poder manejar el tamaño de la letra y poder ver el espacio. Wow, ese niño pues se va a frustrar. ¿Bien? Entonces, vemos acá esta pequeña ruta, más que pequeña, bastante significativa. Y todo esto es lo que me va a conllevar a saber si mi grupo, si mi niño o mi niña ya está preparado para la lectoescritura. Ahora, reconocimiento del lenguaje escrito. Como les comentaba, desde la perspectiva histórica, bueno, las investigaciones que van relacionadas con ese análisis del proceso de lectura indican de que la conversión directa o codificación de cada una de las palabras podía dotar un significado completo del mensaje. Codificación, nos referimos a que el niño pueda interpretar, las letras como códigos. Por ejemplo, si yo junto la E, le. Si yo junto la U, le. Si junto la J, y junto la U, entonces voy juntando cada una de estas letras o cada uno de estos códigos y me da un resultado. Junto a estas letras, agrupando, me indica la palabra lenguaje. Entonces, para que este niño pueda empezar desde esa perspectiva, desde ese punto, tiene que existir se puede decir, un trabajo bastante completo antes de este tiempo, un trabajo posterior. Y el trabajo posterior a este punto, que el niño pueda codificar y que el niño pueda interpretar, no solo inicia desde que está en el colegio, no solo inicia desde que el niño va al nido, inicia desde que mamá permite que el niño pueda explorar sus sentidos, pueda explorar las texturas, pueda explorar todo lo que vendría a ser movimiento
mano, movimiento pie, óculo manual, óculo podal. En resumen, los niños desde los 0 hasta los 3 años son altamente sensoriales. Entonces, si la mamita desde temprana edad no permite que el bebé pueda explorar los alimentos, cogiendo, agarrando, sacando, metiéndose de la boca, botándolos, no permite esa exploración y empieza a darle la boquita, empieza a cortarle los alimentos, empieza a darle de comer en la boca y no le permite al niño poder ser totalmente dependiente de sí, entonces no vamos a poder tener estos resultados. ¿Por qué? Porque no va a haber una maduración, empezando por la parte motora fina, por la parte de seguimiento visual. No existirá tal vez ese movimiento de velocidad. Pregunten a las madres de familia que tienen niños con dificultades para velocidad en cuanto a la escritura. Señora, cuando su pequeño tenía 6 meses, empezó la etapa de la alimentación, ¿usted empezó a darle de comer en la boca o dejó que él explore los alimentos? Pregunta básica. Y desde ahí ya ustedes van a comprender por qué razón este niño tiene dificultades. Y sobre todo desde el agarre. Así actualmente pueden también diferenciarse los procesos complementarios implicados dentro del reconocimiento de la palabra escrita. ¿Y cuál vendría a ser esos procesos? Empezando, la vía fonológica o indirecta. Es la que permite una codificación grafema-fonema, como lo que estábamos, o mejor dicho, lo que les estaba comentando hace un rato, ¿no? Hace un momento. Para que el niño pueda interpretar, escribir la palabra árbol, tiene que estar consciente, uno, del sonido, ¿bien? Ar, ya. Entonces es ar, ya. Es esta y esta letra. Vol, ya. Esta y esta y esta letra. Entonces, ya codifiqué, ahora sí lo puedo plasmar. ¿Bien? Entonces, cuando hay una codificación grafema-fonema exacta, de la cual puede darse reconocimiento de palabras, prácticamente vendría a ser capaz de poder leer tan solo identificando la forma. Por ello, como les comentaba también, en esta ruta, si el niño tiene dificultades de lenguaje, tiene retraso de lenguaje, también va a tener dificultades para leer y escribir. No, que no lo va a lograr, sí lo va a lograr, pero paso a paso, lentamente. La mayoría de los niños que leen tarde es porque tienen o han tenido dificultades de lenguaje o retraso de lenguaje. No es que el niño sea tonto, que el niño sea bruto, que el niño sea incapaz, que el niño tenga problemas de, no sé, de memoria. No, hay que hacer una observación y si es posible una investigación del niño. Señora, ¿a qué edad aprendió a hablar su niño? A los 3 años. Ya, ahí ya estamos hablando de un retraso del lenguaje. Si hay un retraso del lenguaje, también va a haber un retraso en la lectura. Por eso es que hay muchos niños que aprenden a leer a los 7 u 8 años. ¿Eso está mal? No está mal, sino que hay que tener en cuenta que hay un antecedente. Por esa razón es que el niño se demora. Y no es porque el niño no pueda, sino que, bueno, no se estimuló de acorde al tiempo y, bueno, también hubo retraso del lenguaje, pero al final el niño lo logra hacer. ¿Ya? Así tenga, de repente, algún retraso, bueno, en este caso retraso cognitivo, igual, el niño va a aprender, pero de una forma lenta, pero segura, va a llegar. Pero también depende mucho de la tolerancia del padre de familia y de la tolerancia del colegio, de la institución, del docente. Ahora, este primer sistema también comporta un mayor, o mejor dicho, aporta un mayor nivel de esfuerzo cognitivo.
Porque para poder aprender a leer también se necesita memoria auditiva. Bien, también se necesita memoria auditiva. Y también se necesita una buena comprensión, un lenguaje comprensivo que pueda acorde a su tiempo. Cuando hay estos dos puntos, entonces la respuesta va a ser más rápida. La respuesta, la comprensión también va a ser efectiva, pero si hay dificultades en uno de estos dos puntos, no, va a ser un poco más lenta la respuesta. Ahora, visual o directa, justamente como les comentaba. Es muy importante que el niño, más allá de poder aprender a descodificar, también aprenda a observar cómo es la forma, cómo yo voy siguiendo mi mano para poder llegar a dibujar el grafema. Por ejemplo, no sé si ustedes han observado, los que han de repente, en el caso de Cari, creo, ¿sí? Si no me equivoco, me voy a disculpar, es un poquito mal los nombres. Cari, creo que estás ya 4 años en primer grado. No sé si es Cari o es Mérida, por favor, a ver si me pueden responder. O Mary creo. A ver, ¿quién de ustedes está ya 4 años con primer grado? Sí, yo, con primer grado. Ya, a ver. Como estoy acá con las ventanitas, Mary Salcedo. Sí. Muy bien, Mary. Cuando ingresaron tus pequeños a primer grado, no sé si has observado que cuando empiezan a delinear, cuando empiezan a hacer grafías, muchos de ellos se salen de la línea. Sí. Ya. ¿Y qué le decimos? No te salgas de la línea, ¿verdad? Sí. Fíjate en la línea. Ya. Pero ¿qué pasa con ese niño? No es que el niño lo haga de forma consciente y que bueno, no puede, o que simplemente es flojito. No. Acá hay dos puntos muy importantes. Uno, el seguimiento visual. Bien, por ello se recomienda que cuando los niños empiecen a hacer grafías, no lo hagan directamente con líneas puntuadas, sino con un plumón jumbo color amarillo, porque es mucho más fácil, más llamativo a la vista, porque también permite que el niño, mientras va empezando a delinear, bueno, obviamente que va a haber como ese pequeño temblorcito, no sé si ustedes han observado cuando los niños empiezan a delinear y ven que toda la línea está así distorsionada. Es como cuando uno empieza a caminar, ¿no? Sí. Se va tambaleando. Cuando uno empieza a montar bicicleta, empieza a mover por todos lados el timón. De la misma forma es cuando empiezan las grafías. Pero cuando no hubo un correcto estímulo, coordinación ojo-mano, obviamente que vamos a tener estas dificultades al momento de empezar a codificar, empezar a reproducir. Entonces, no solo ello, sino también va a tener ciertas dificultades al momento de hacer todo ese seguimiento desde que va de izquierda a derecha para empezar a leer. Y al margen de ello, aparte de poder tener todo completo, tanto en la parte óculo-manual, tanto en la parte de la madurez, del agarre de los colores, del lápiz, etc., también no se va a efectuar una, o mejor dicho, no se va a dar la descodificación completa grafema-fonema. Va a haber ahí una dificultad. Por ejemplo, si yo quiero escribir la palabra mamá, y eso yo sé que ustedes me van a dar la razón en ese sentido, hay muchos pequeños que escriben así, ma-a, ¿bien? Ma-a, o de repente mama, o de repente a-ma. ¿Por qué? Porque todavía hay una
hay una falta de maduración en esta parte. En la parte de, tanto en la parte visual, ¿no? En cómo yo voy viendo los códigos para poder reproducir, como también en la parte del seguimiento de la manito. Como todos los procesos se inicia como de seguimiento de manito o vamos a hacer seguimiento de línea aquí. Pero hay que tener en cuenta que si no existe este seguimiento visual de la cual el niño va con las manos y el ojo, vamos a tener una dificultad de descodificación. Por ello, si yo observo que el niño cuando ingrese, de repente tiene ciertas dificultades para las grafías, para poder delinear, para poder hacer el seguimiento, de repente va delineando y se para, va delineando y se para, va delineando y se para. ¿Qué puedo hacer? Le pongo plumón amarillo, perfecto, ya. De repente el niño está así, y van a observar que hay mucha presión en el lápiz, mucha presión, y hay un cansancio. Entonces, ¿qué podría servir? ¿Qué otra actividad complementaria? Bueno, la más práctica y la que muchas veces no se utiliza en las aulas, la tijera. Tenemos a la tijera y tenemos al punzón, los mejores aliados, para que ellos puedan empezar a hacer ese seguimiento visual y después ya lo puedan realizar con el lápiz, con los colores. Bien, el punzón y la tijera son herramientas muy antiguas. Pero disculpe, buenas noches. ¿Puedo realizar una pregunta? Sí, Susana, vamos a hacer las preguntas, pero no sé si de repente lo podrías hacer a través del chat. Ya está bien. 20 minutos antes de terminar, voy a dar 20 minutos libres para que ustedes puedan hacer sus preguntas por vía, en este caso, activando el audio. Pero si tienes ahorita una pregunta urgente para poder sacar un poco ese nudo, hazlo a través del chat. No te preocupes, Susana, yo lo voy a leer. Ya, está bien, gracias. Entonces, como les decía, utilizando estas herramientas vamos a poder también ayudar a que nuestro niño pueda codificar, pueda hacer ese seguimiento y pueda llegar a la maduración para la escritura, sobre todo la escritura. Ahora, vamos a ver modelos evolutivos de adquisición de la lectura. A ver, haz tu pregunta, Susana. Sí, haz tu pregunta por el chat para que no nos olvidemos y podamos también resolverlo. Muy bien, vamos a ver los modelos evolutivos. Por ejemplo, tenemos el modelo de Marsh y de Frick. Se derivan las aportaciones piagetinas y distingue 4 etapas a partir de la estrategia lector que utiliza el acceder del significado de la palabra escrita. La adivinación lingüística, que vendría a ser la identificación exclusiva de palabras muy familiares. Es como lo que les comentaba. Cuando el niño ya aprende a codificar, desde que empieza a observar el texto y de repente ve la palabra mamá, ya sabe que dice mamá. Y lo dice rapidísimo. ¿Por qué? Porque ya hubo una previa codificación, ya hubo una previa interpretación, su conciencia fonológica trabajó muy bien y ya, como adivinando, mamá, o tal vez puede ser que como ese cuento lo ha leído tantas veces, desde el primer momento que ve pa, de repente dice, ahí dice papá. No, pero hay una adivinación en este caso. De repente ve que la otra sílaba que continúa no es igual. Entonces hay algunos que se detienen y otros que ya directamente lo dicen, ¿no? Pero ahí el niño está utilizando una identificación exclusiva de palabras familiares. Palabras que ya ha visto anteriormente, ya puede ser un cuento, ya puede ser de repente un libro, de repente cuando ha visto en la pantalla, de repente en la televisión, de repente cuando lo vio en un anuncio. Entonces ya hay una familiaridad para que pueda interpretar qué es lo que indica. Por ejemplo,
Cuando ponemos en la mesa la botella de Coca-Cola, Inca-Cola, cualquier gaseosa, todas las más conocidas, el niño dice Coca-Cola. ¡Oh, mi hijo sabe leer! No tanto ellos, sino que como tantas veces toman Coca-Cola en casa de repente, ya se le hizo familiar, uno por la forma, otro por el color, y otro porque de repente en un momento te preguntó, mamá, ¿qué dice? Coca-Cola. Entonces, ya lo grabó. Y cada vez que ve una botella con una etiqueta roja, porque los niños ya aprenden los colores de muy temprana edad, y las letras blancas dice Coca-Cola. O de repente está caminando por la calle y ve el anuncio de Plaza Vea. Y dice, mamá, Plaza Vea. Como mi hijo, su segunda palabra fue metro. ¿Y por qué? Porque vivíamos cerca a un supermercado, a ese supermercado, y cada vez que pasaba, él miraba y una vez preguntó, ¿qué dice? Un metro. Y después cuando íbamos caminando siempre decía, mamá, metro. Sí, metro. Y cuando veía las revistas, metro. Y cuando pasaba por la calle y veía el color amarillo y verde, ella decía metro. Esa es una adivinación lingüística, ¿okay? Porque ella ha ido observando cómo es la formación de esa palabra a través, disculpen, a través de los grafemas, en este caso de las letras. La memorización por discriminación de índices visuales. A partir de algunas claves como las letras iniciales, se deduce la palabra completa. Es como igual, la palabra ma, ya, veo ma, y veo otra igual, mamá. ¿Por qué? Porque ya lo memorizó. Y eso, por ejemplo, se utiliza mucho en el método Glenn-Doman. No sé si de repente lo han aplicado en el inicial, de repente si han estado en un programa de estimulación. Este método pues, se basa justamente en la memorización de discriminación por índices visuales. Por ejemplo, yo le presento toda una cartilla flash, ¿no? O una tira con una palabra y le voy mostrando constantemente y voy afianzando esa memoria visual y el niño va discriminando tan solo por la forma, qué es lo que dice ahí. Una lectura inductiva. Hace años, en el programa de estimulación, el cual tuve a cargo de aula de 2 añitos, hicimos un folder de etiquetas, todas las etiquetas, de detergente, gaseosas, dulces, en este caso de papeles higiénicos, botellas, tanto con agua, todo ello era un folder. Y siempre los niños pasaban su folder y ya sabían qué es lo que decía ahí. Y cuando los niños caminaban, veían las tiendas o en la casa o en un familiar, veían de repente esas letras pasándose por el color y pasándose también a quién corresponde la etiqueta, el niño decía cielo, el niño decía colinos, el niño decía Fanta, el niño decía Coca-Cola, pero todo el mundo se sorprendía, como un pequeño de 2 años que sabe leer, no es que ya se lee, sino que se utilizó este método, la memorización por decodificación de índices visuales. Ahora, la decodificación secuencial. Inicia el proceso de codificación regular, grafema-fonema, descodificación jerárquica, reconocimiento de veloz de palabras complejas, irregulares o menos familiares de deducción visual. Es aquí, en esta parte, donde el niño aprende a través de lo que, mejor dicho, cuando yo le presento un cuento nuevo, de repente está la palabra granjero. Granjero. Y el niño, cuando ve esa forma, como que empieza a tratar de buscar dentro de su memoria si es que está almacenado esa información. Si es que de repente ya lo adquirió del otro cuento, ¿no? Del cuento de la Caperucita Roja, si de repente por ahí hubo alguna palabra que escuchó y el personaje era un granjero, ¿verdad? ¿Qué es un granjero? Entonces, cuando ya desde el primer momento ve la forma, el niño, bueno, empieza a descodificar.
empieza a tener una irregularidad sobre una palabra no tan familiar y lo deduce guiándose de la primera letra. Y si no la reconoció en el anterior cuento o escuchando el anterior cuento, obviamente que va a haber una descodificación. Pero cuando yo lo empiezo a escuchar constantemente y a observarla, allá, nuevamente vuelvo a mi codificación. Ya lo tengo almacenado y cuando vuelva a ver de repente en otro texto la palabra gran, porque voy a dejarme guiar por las 3 primeras o 2 primeras, ahí dice granjero. ¿Por qué? Porque ya lo codificó. Entonces este es un modelo que se utiliza o que se utilizaba anteriormente en los centros de estimulación y bueno, también se sigue utilizando, pero también se utilizaba en el nivel inicial. Ahora no lo veo mucho. ¿Ya? Tenemos otro modelo evolutivo basado en Uta Frege, o Frege. Y la vemos a ella, muy contenta, de la cual ella propone secuencia de 3 fases secuenciales. La superación de cada una de ellas conduce inmediatamente a, número 1, el momento incipiente del lector se basa en la estrategia logográfica, a partir de asociar la forma concreta del conjunto de grafías de la palabra a un significado determinado, palabras familiares. Lo que viene acá a indicar la familia de palabras. Ahora, posteriormente, también hay estrategias alfabéticas donde el lector realiza la conversión del grafema y del fonema. Grafema vendría a ser la letra y fonema el sonido. ¿Bien? Cuando escuchemos la palabra grafema, nos referimos a la letra. Y cuando escuchamos fonema, nos referimos al sonido. No es lo mismo que yo diga la a l. Bien, si yo digo la, es la l con la a. La. Pero si yo solo menciono el fonema l, es la l. Entonces, acá lo que trata de indicar es, tiene que existir un excelente manejo del fonema para que este fonema pueda tener una razón, la letra o el grafema. Si yo digo y muestro quién es la forma, entonces el niño cuando identifique u observe la ya sabe que ese es su sonido. Anteriormente, ¿cómo nos enseñaban? M. ¿Bien? M. Y hubo mucha confusión, no sé si ustedes recuerdan. Algunos escribían M, M. Pero no era en sí el verdadero sonido. Y cuando uno les decía la palabra mamá, es la M con la M con la A. Y hay muchos niños que tenían una buena interpretación fonológica y escribían Enea. No estaba mal. Su propia conciencia le indicaba ya, si es M, es este y este, ¿no? Júntalo. Pero si le decimos ma, ahí viene otra interpretación. A ver, Susana indica, ¿a qué se debe que los niños al escribir presionen mucho el lápiz? Muy buena pregunta, Susana. La forma del agarre. Mire, esto sí lo vamos a ver cuando ingresemos a la escritura. ¿Ya? La maduración del agarre es muy importante. ¿Cuál es la etapa final del agarre? La etapa cuadrípode, donde el niño, el trípode, donde el niño sostiene el lápiz con el dedo pulgar, índice y medio. ¿Bien? Pero cuando el niño todavía no tiene esa maduración del agarre trípode, presiona porque es como que está aprendiendo a manejar el lápiz
los dedos y la muñeca. Porque también para poder empezar a escribir, también hay fases que van relacionados con el cuerpo, que va relacionado con el hombro, que va relacionado con el codo, que va relacionado con la muñeca y que va relacionado con los dedos. Entonces, si hay un niño que presiona mucho, es porque todavía no tiene desarrollado el movimiento de la muñeca y los deditos. Es porque todavía está en la fase de seguir moviendo el codo con la mano. Entonces, por esa razón encontramos que estos pequeños tienden a presionar y por eso van delineando para, delineando para. ¿Qué le falta? Apresamiento. Sí, apresamiento. ¿Y cómo vamos a poder intervenir esa parte? Ya lo vamos a ver también. Ahora, Marta Vilches indica, ¿nos puede dar más ejemplos de la alineación lingüística o mostrar imágenes? Ya, por ejemplo, pongamos que en casa, mamá o la profesora, vamos a indicar directamente desde casa. ¿Bien? De repente la mamá sabe que puede ayudar a su niño a tener una lectura intuitiva. Y de repente le indica, mira, acá dice agua, cielo. Porque el niño también te pregunta, ¿qué dice aquí, mamá? Ah, dice aceite, primor. Ya. ¿Qué dice acá, mamá? Y eso mayormente ustedes lo van a escuchar a partir de los 5 años. Entre 4 y 5 años más o menos viene esa etapa. Entonces, mientras la mamá le va ayudando a descodificar lo que no conoce para que luego codifique, cuando el niño va caminando, se va a otro lugar o se enfrenta de repente un lugar donde encuentra esos códigos, el niño ya sabe qué es lo que dice ahí. Ahí dice primor. O de repente, cuando el niño escucha un cuento y ve la palabra, por ejemplo, paloma, el niño que va a ver, en primer lugar, la primera sílaba, paloma. De repente ve en otro libro y dice palote. Entonces el niño, ¿con qué se va a encontrar? Con una anterior información. Paloma. Pero acá dice paló y el niño dice palote. No, paloma. No, mira, palote. Y es ahí donde también ocurre un poco el conflicto. A ver, acá dice, aquí yo veo que ese es igual, ese es igual, ese es igual, pero la última sílaba cambia. Allá. Y cuando ve esa diferencia, puede ser que ayuda al adulto o el adulto ya notó ese conflicto y le dice, mira, acá dice paloma y acá dice palote, son casi iguales, pero la última sílaba cambia. Pero el niño ya asumió de repente que palote decía paloma, porque ya lo vi anteriormente. A eso se refiere una discriminación lingüística. O también, si vamos a empezar un poquito más abajo. Hay muchos niños que tal vez ven un anuncio y hay bastantes niños que ya tienen ese interés por las letras y tal vez puede decir, mi mamá dice que acá no se juega, pero de repente dice prohibido jugar ahí. Pero el niño asume, adivina, porque de repente ve algunas letras que se parecen a lo que vio de repente en otro lugar. O el niño también empieza a adivinar, ¿no? No sé si ustedes han visto los niños cuando están chiquititos, entre 4 a 5 años, entre 3 a 4 años, y ustedes le dan un libro y algunos empiezan como a pseudo leer. Y da risa, ¿no? Mira, está jugando que está leyendo, pero no está jugando a leer, está haciendo una adivinación lingüística. Entonces, no sé si este ejemplo sirvió un poquito más, porque esto sí lo vamos a ver. Lo vamos a ver este martes. Lo vamos a ver cuando dentro del programa se ha desglosado lectura y escritura. Todo esto lo vamos a dar con mayor detalle.
Bien, a ver, después continúo con tu pregunta, Nélida. ¿Qué nos quedamos acá? Finalmente, las estrategias ortográficas facilitan un reconocimiento de palabras automatizadas. Por ejemplo, aquí ya hablamos cuando el niño ya aprendió a leer y escribir. La ortografía, no sé si de repente aún siguen utilizando esta estrategia, pero os voy a hacerles una pregunta acerca de ello. ¿A qué edad ustedes ven conveniente enseñarle ortografía a un niño de primaria? ¿A qué edad y qué nivel? Pregunta abierta para poder desglosar este punto. ¿A qué edad ustedes creen que el niño o la niña puede aprender de ortografía en el nivel de primaria? ¿Qué edad y en qué grado? A ver, los que están en primaria, bajo sus estrategias o en este caso experiencia. Vamos a escribirlo. 8 años, tercer grado. Bien, Elia, ¿quién más? Segundo grado. ¿Ya? A ver, vamos todos a participar porque vamos a aprender de todos. Desde que aprende a leer y escribir. Daniel, segundo grado. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién más? Ya son 4. Segundo grado. Desde que inicia la lectura y escritura. Segundo grado. Muy bien. A ver, lo importante es que se entienda lo que escribe. Ajá. Muy bien. Exacto. Desde que el niño aprende a ser consciente de lo que lee, desde que aprende a escribir y leer. Exacto. Desde que aprende a escribir y leer, pero también desde que el niño aprende a ser consciente de lo que lee. ¿Bien? No es lo mismo que yo lea y después me preguntes, ¿y qué dice ahí? Y me queda así. Que yo lea y diga, sí, yo entendí esto. Mi comprensión lectora. Cuando ya el niño tiene una buena comprensión lectora, es consciente de lo que lee y es consciente de lo que escribe, recién puede enseñar ortografía. Recién. Entre papá y papá. Exacto. Exacto. ¿Por qué? Porque ya hay una maduración en la comprensión y en la conciencia con el otro. Porque no es lo mismo que yo diga papá a papá. Hay una fuerza. Hay una fuerza en la voz. ¿Bien? Papá, papá. Entonces, cuando ya el niño aprende a leer y a escribir y es consciente de lo que lee y es consciente de lo que escribe, ahí recién puedo enseñar ortografía. Ahí recién puedo enseñar sobre el manejo de la V con la B, de la doble R con la R, en este caso de la Y con la doble L, ahí recién. Pero yo no entiendo por qué en primer grado les piden ortografía. En este caso, si yo fuerzo a un niño desde primer grado que pueda aprender ortografía, bueno, en primer lugar, frustración, ¿ya? Aburrimiento. El niño no se va a sentir pues cómodo y definitivamente pues la parte social, la parte emocional, que es muy importante, se va a ver afectada, ¿no? Y peor si viene la profesora, no sé si ustedes han visto Matilda, la profesora Tronchatore, verdad que me gusta esta película, es muy divertida, pero yo veo a esa profesora, es una profesora muy frustrada, y cree que la educación entra con
sangre, ¿no? Es una idea antigua. Pero hay profesoras que a veces parecen el lapicero con su lapicero rojo y marcan así, una X enorme, y le ponen a hacer 20 veces. Yo pensé que eso ya se había dejado en mi época, ¿no? Que aprendíamos de esa manera, escribiendo 500 veces una palabra y para no olvidarnos. Algo totalmente arcaico. Pero he visto, en verdad, antes de pandemia, he visto profesoras que todavía aplican ese método. Entonces, ¿por qué? Si todavía el niño está aprendiendo a ser consciente de su lectura y a ser consciente de lo que escribe. Entonces, ¿qué consecuencias vamos a tener? Bueno, en primer lugar, que el niño no va a aprender. No va a aprender. Simplemente lo va a hacer porque la mamá está ahí hostigándolo para que aprenda, pero no va a ser consciente de esa estrategia. ¿Por qué? Porque todavía tampoco es consciente de lo que lee y también de lo que escribe. Simplemente es una reproducción. Punto. Por ello, lo más recomendable es que a partir del tercer grado o cuarto grado, también viendo el grupo, yo ya empiezo a poner dentro del curso de comunicación la ortografía, porque también va a haber un discernimiento de ambas formas, ¿no? Si yo escucho vaca, ojo, porque también nosotros podemos decir vaca con V y bata con B larga. Ya, pero ¿somos conscientes de que utilizamos esa forma cuando hablamos? No. Igual como la Z y la S, nosotros decimos zapato, zapato. Solamente que la regla ortográfica indica que zapato es con Z. ¿Bien? Entonces, por ello, las estrategias ortográficas sí van a facilitar para poder completar el análisis completo del grafema, pero también hay que tener en cuenta que tiene que existir una aplicación parcial de la recodificación fonológica, a lo que les estaba comentando. Conciencia de lo que yo estoy escribiendo y de lo que yo estoy leyendo, para que después, cuando escuche la diferencia entre la V y la B, entre la Y y la doble, y etc, ya, yo sé que eso es sí, y por regla también, si está en vocal, si desde que inicias, cuando termina en sion, entonces ya eso es diferente. Vamos a ver nuestros otros aportantes, Vygotsky y Brunner. Vygotsky dice, enfatiza el concepto constructivismo, es decir, el papel activo que representa el individuo en la adquisición a raíz o a partir de las zonas de desarrollo próximo. ¿Qué es lo que quiere decir? En este caso, el aprendiz va a pasar por todo ese proceso de, uno, empezar a construir mi propio lenguaje. ¿Y eso desde qué etapa empieza? Desde la etapa, prácticamente desde la primera etapa, desde el año hasta los 3 añitos. Cuando el niño empieza a experimentar su lenguaje, cuando el niño empieza a experimentar se puede decir, los sonidos y empieza a crear sus propias formas de hablar, de la cual va a ir discerniendo, va teniendo una diserción conforme el guía, que en este caso el adulto, va también a ayudar a que pueda emitir muy bien esa palabra. Por ejemplo, mayormente desde la primera etapa siempre va a haber sustituciones, siempre, ¿ya? O va a haber aumentativos. Por ejemplo, si el niño escucha chocolate, y el niño dice cocholate, bueno, bajo su propia estructura, bajo su propia, se puede decir, discriminación, él puede decir cocholate. Bueno, está sustituyendo o está, más de sustituir, está haciendo un cambio. Pero ahí es donde viene el adulto y rectifica esa palabra. Chocolate. Por eso decirle al niño, no, así no se dice. Error.
Porque el niño está empezando a construir. En su esquema mental está empezando a construir la palabra chocolate. Chocolate, que viene a ser 4 sílabas. ¿Bien? Entonces, el niño empieza a construir esa forma y el adulto, ¿qué hace? Solo refuerza algunos pequeños ajustes. Muy bien, ahora vamos a escucharlo. Chocolate. Repite conmigo. Chocolate. Muy bien. Y así le hemos ayudado a encaminarlo. Por eso digo, error cuando decimos, así no se dice. Habla bien, habla como bebé. Jerome Bruner dice, sin embargo, pone más énfasis en los procesos cognitivos, como los elementos a partir de los cuales se desarrolla el lenguaje, aunque también dota de una importancia significativa en el contexto social donde tiene lugar. Exacto. Mire, el desarrollo del lenguaje se da en los 4 aspectos: la parte fonética, fonológica, la parte semántica, la parte morfosintáctica y la parte pragmática. La parte fonética fonológica vendría a ser sonido, palabra. Bien, yo escucho sonido y a través de lo que escucho voy interpretando para poder formar una palabra. La parte morfosintáctica vendría a ser la estructura de las palabras. Cómo yo formulo frases, cómo yo formulo oraciones, ¿no? Cómo yo puedo utilizar estas herramientas, mis palabras, para poder hacerme entender. La parte semántica, obviamente, pues estamos hablando de vocabulario, estamos hablando de que todo lo que yo tengo como información, voy a utilizarlo para poder expresarme. Y eso viene por la parte pragmática. Entonces, Jerome Bruner dice que ese proceso cognitivo se da cuando el desarrollo del lenguaje está óptimo. Y aparte de eso, estos 4 aspectos del lenguaje se van a desarrollar, dependiendo mucho, disculpen, de la parte social, donde está encerrado, donde está comprometido, donde está conviviendo. ¿Quién vendría a ser? El núcleo familiar. Nosotros somos responsables que el padre de familia y la mamá les den las herramientas para que el niño pueda tener un buen desarrollo de la lectura y la escritura, basándonos en el desarrollo del lenguaje óptimo. Ahora, procesos en la capacidad de la letra y escritura. ¿Qué proceso vamos a encontrar? Primero, la comprensión lectora, que debería ser fundamental. No sé si aún continúa este punto de plan lector, creo que ya se pidió otro nombre, pero realmente puede ser muy funcional siempre y cuando se aplica bien, ¿ya? Siempre y cuando se da textos que van de acorde a las edades, siempre y cuando se le permite al alumno poder escoger sus propios libros. Qué enriquecedor es cuando un niño o un adolescente escoge sus propios libros, escoge lo que realmente quisiera leer, no lo que la currícula indica, no lo que el conjunto de libros que propone el colegio inserta, no, sino que el niño busque o el adolescente busque sus propios libros, que tenga ese interés de leer. Porque cuando hay interés de leer, para leer, obviamente que mi comprensión lectora va a ser mucho más rica. Será mucho más segura y sobre todo mucho más fortalecida. Va a haber una maduración en ese sentido. Pero si no hay interés para leer, no va a haber comprensión. Por más que sea muy interesante el libro. Por ello hay que dejar que ellos elijan en ese sentido. Obviamente también hay que poner ciertos puntos, ¿no? Que tiene que ser un libro de tal cantidad, de repente un interés, o darles, por ejemplo, algunas alternativas. ¿Qué es lo que te gusta hacer o qué es lo que te gusta investigar? O si te gusta investigar, o de repente cuáles
basándonos tal vez en sus hobbies. Pues hay que darles también esas alternativas para que ellos escojan bien lo que quieren leer. Un nivel adaptativo de comprensión lectora requiere que el lector disponga de un nivel mínimo de conocimiento previo sobre algunas de las temáticas que aparecen en el texto, como un nivel atencional y perceptivo. Como les comentaba, si el lector está totalmente dispuesto a leer un libro, supongamos, sobre si de repente al adolescente le gusta la vida marina, el viaje, qué mejor que pueda leer el viaje de 200 leguas, ¿no? O de repente la historia del megalodón. O sea, podemos darles un incentivo de lectura siempre y cuando el niño o el adolescente conozca muy bien sus gustos. Poder proponer una temática del tema para que ellos puedan tener ese interés y la capacidad de la comprensión lectora se dé. Y realmente van a tener excelentes resultados. Otro paso vendría a ser procesamiento sintáctico. En el detectar elementos claves como diferenciar los distintos elementos de una oración en cuanto al sujeto, verbo, complementos, oraciones subordinadas, etc. Integrar el significado de las palabras individualmente, fijar la atención de los signos de puntuación y delimitan las oraciones y establecer relaciones. Ese es el procesamiento sintáctico semántico. Para que en el momento que en el caso del niño o el adolescente va leyendo, también va comprendiendo, uno, las reglas ortográficas, otros, los signos de puntuación, en qué momento yo puedo detenerme, en qué momento o cuánto tiempo yo tengo que esperar para poder continuar. Por ejemplo, si yo veo un signo de exclamación, cómo tengo que cambiar mi voz, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que comprenderse para que empiece a leer. He escuchado a muchos adolescentes leyendo y leen, observa el orden de guardar las pelotas con la que de papurreta. ¿Qué comprendiste? Nada. No hubo respeto de las comas, tampoco buena articulación, mucho menos pausar los tiempos para poder comprender lo que estoy leyendo desde la tercera o el tercer párrafo o el cuarto párrafo. Entender qué es lo que dice la oración, comprender de repente qué es lo que dice, cómo el personaje está redactando o está hablando. O sea, tiene que existir todo ese orden, todo ese procedimiento a través de la parte semántica, en este caso a través de la sintaxis, a través de los sintácticos. Cómo tiene que existir esta regla para que pueda yo comprender lo que estoy leyendo. Si no comprendo estos procesos, tampoco voy a comprender lo que leo. Y para eso, como les mencionaba, si yo voy a enseñar ortografía, tiene que existir una maduración tanto en la lectura como en la escritura. Procesamiento semántico. En este caso, vamos a hablar sobre la comprensión de la gramática y la frase. ¿Qué es lo que dice o qué es lo que significa la palabra?
¿Ya? ¿Qué significa la palabra casa? ¿Qué significa la palabra medicina? Cuando yo comienzo a comprender o entender qué es lo que significa cada palabra, bueno, antes, no sé si hasta ahora lo utilizarán en secundaria, pero yo recuerdo mucho que nos pedían siempre un diccionario para poder encontrar las palabras que no sabemos el significado. No sé si hasta ahora se estará manejando de esta forma, tanto en nivel secundaria, pero es muy importante que sí, tengan siempre a la mano, bueno, ahora con la tecnología podemos encontrarlo en Google, ¿no? Pero es bueno que en los ejercicios de lectura se haga un reto encontrar palabras que no conoces para seguir aumentando este campo. Y sobre todo, que pueda focalizar y también poder dirigir los procesos al momento de sentarse en la lectura. Por ejemplo, si yo encuentro una palabra, pongamos, de repente encuentro un sinónimo de una palabra común, yo sé de qué es lo que estoy leyendo, yo sé qué es lo que estoy hablando. De repente, de madre a progenitora, ¿qué es progenitora? Ah, es la madre, es la mamá. Entonces, si yo comprendo ese significado, obviamente voy a poder comprender también lo que leo. Claro, sería bueno que el diccionario siempre se utilice. Bueno, ahora con la modernidad tecnológica se indica busca. Entonces, cuando hablamos de buscar, googleo, ¿ya? Incluso algunos googlean para saber cómo se escribe la palabra. Pero qué mejor un diccionario. A partir de tercer grado. Todavía lo siguen viendo. Qué bueno. Eso es muy importante, que no se pierda esa costumbre, porque también a través del diccionario es algo mucho más manipulable, mucho más cercano, y obviamente que también vamos a tener mejores alcances. Dificultades de reconocimiento de la escritura. Aquí hay algo muy importante y creo que hay que tener también en cuenta lo siguiente. Cuando empezamos a enseñar sobre la escritura y sobre todo en la primera etapa de la pre, hay que enseñarles a los niños muy bien la disposición espacial de las letras espejo, porque si no lo hacemos, si no lo detallamos, podemos tener a un niño con dislexia adquirida simplemente porque se obligó, se quemó etapas y no se enseñó de una forma correcta. Justamente en la primera etapa de la escritura y de la lectura ocurren ese tipo de dificultades, cuando el niño no discrimina bien, por ejemplo, la posición de la D con la B, o la P con la Q, y la N con la N. Más aún porque en los textos no vamos a encontrar letras corridas. En los textos encontramos la letra script. Y siempre cuando se enseña a leer, o escribir, mejor dicho, siempre cuando se enseña a escribir, ¿con qué nos afianzamos? Con las letras corridas, ¿no? Las de caligrafía. Pero en los textos están las letras script. Entonces, si yo le voy a enseñar al niño a leer, también hay que enseñarle al niño que existen diferentes formas de las letras, que las letras también van tomando esa metamorfosis, ese cambio, desde la letra corrida a la letra script, de la letra imprenta. Recomendación: enseñen desde ese primer enfoque, váyanse de ese punto, o mejor diríjanse a ese punto. Si yo solo le voy a enseñar la letra corrida, la realidad del niño no está en el libro la letra corrida, está en el script.
Y por ello que también ocurren muchas dificultades para poder discriminarlas. ¿Bien? Sobre todo con la M y la N. Porque yo, cuando ustedes hacen la letra corrida, la letra corrida en la M o la M, hay tres, ¿no? Decimos los tres cerritos. Y la N, los dos dientes. Entonces, pero cuando lo ponemos frente a un libro, no va a encontrar los tres cerritos y los dos dientes. Va a encontrar otra forma. Por ello, siempre cuando empiecen la preescritura, enseñen que la letra también tiene cambios, así como el ser humano, que pasa de bebé a niño, niño adolescente, adolescente adulto, de la misma forma las letras. En los libros lo vamos a encontrar de esta forma y en los cuadernos lo vamos a hacer de esta forma. ¿Bien? Entonces, cuando hay esa posibilidad de poder determinar esos aspectos gráficos, el niño va a poder tener, o el adolescente va a poder tener mejor capacidad de poder indicar el sonido de cada una de ellas cuando se enfrente a las palabras o cuando se enfrente en un grupo de palabras. Pero si no hay esta identificación de la disposición espacial, vamos a tener problemas. Y vamos a confundir a nuestros niños y realmente nosotros vamos a empezar a etiquetar mal a los pequeños. Ahora, cuando el lector confunde una palabra familiar con otra, presenta ciertas coincidencias en los fonemas que contiene y puede llegar a intercambiarlas si no llega a poner en marcha la vía fonológica o esta sufre algún tipo de alteración, como ejemplo los casos de la dislexia fonológica, justamente lo que les estaba comentando. Por ejemplo, si el niño de repente no discrimina bien la posición de la B y la B, la D y la V, ojo, D y V son dos sonidos muy distintos en la zona de articulación y en el punto de articulación. Porque la B, estamos hablando de un sonido bilabial. Se juntan los dos labios para poder emitir el sonido. Y la D es un sonido alveolar. Pero cuando yo lo emito, D, hay cierta similitud, cierta. Por eso es importante que el niño aprenda muy bien el sonido de cada uno de los fonemas. Cómo poder enseñarles el modo y la zona. O mejor dicho, el modo y la zona. B, el modo, B. Y la zona, B, el modo, la zona, alveolar. Entonces ahí ya no va a haber ninguna dificultad en la interpretación, ni mucho menos en la escritura. Ahora vamos a ver las etapas desde que empieza la estructura hasta donde ya viene la maduración de la forma. La parte presilábica indica no ha descubierto pauta sonora, todavía no acepta escritura como sistema válido de representación. Se identifica por dos aspectos básicos. Uno, el número mínimo de letras para escribir una palabra y escribir una palabra. Da risa, porque por ejemplo acá los niños, el niño puede hacer un garabato, pero dice, cuando tú le preguntas, ¿qué dice ahí? Dice escuela. Oh, qué bien. Empieza a dibujar aquí, ¿qué dice ahí? Tú le preguntas, ¡ay, qué bonito! ¿Qué dice ahí? Mi mamá me ama. Pero ya hizo un dibujo, hizo un garabato. Pero esa es la etapa presilábica. El niño empieza a dar una interpretación a sus grafías. ¿Ya? Por ello, es muy bonito cuando empiezan en esta etapa de valga la redundancia. Es bonito guardarlo, ya como recuerdo, para que los niños cuando van creciendo, siempre sé, ¿no? Y también puedan comprender que todo tiene un proceso y eso también les va a ayudar para cuando tengan sus hijos o cuando quieran ser docentes también entenderlo, ¿no? Segunda etapa, el avance de los elementos marca el tránsito de la segunda
ya que al mencionarlas no es necesariamente un desarrollo conjunto de ambos elementos. Por ejemplo, aquí ya se establece la relación hipótesis silábica y silábica alfabética. Hipótesis, lo que yo puedo asumir, tal vez gato, yo escribo, yo veo esta forma y yo puedo decir que dice gato. O de repente el niño empieza a escribir porque ya conoce cómo se escribe la vocal A, la vocal E, la M, y de repente el niño interpreta de esta manera y le da un significado, ¿no? Ahí empieza la segunda etapa, donde el niño empieza a jugar, empieza a relacionar el conjunto de elementos ya conocidos y empieza a darle un aspecto, un significado. La tercera etapa, la hipótesis silábica, ya vendría a ser una representación de sílabas con la palabra escrita. La silábica alfabética ya vendría a ser cuando el niño empieza a representar una letra para cada sílaba o para cada sonido. Por ejemplo, si ponemos mamá, y el niño puede interpretar cuando escucha, allá, allá, es esta letra. A, ma, allá, con la vocal A. Entonces ya empieza a representar, escuchando, interpretando, basándose en su hipótesis de lo que ya aprendió anteriormente y lo plasma. Hipótesis alfabética, que vendría a ser cuando cada letra representa un sonido, como les comentaba también. M, sonido bilabial. Cuando ustedes enseñen los sonidos de las letras, indíquenle en dónde está, en qué parte de la boquita se encuentra para que ellos también puedan articularlo. Vamos a encontrar una escritura diferenciada, que es representada por garabatos. La escritura indiferenciada, disculpen, la escritura diferenciada en esta etapa presilábica son capaces de reproducir letras por imitación. Por ejemplo, en la etapa presilábica encontramos la escritura indiferenciada. Ellos le van a dar van a hacer un garabato y le van a dar un significado. La etapa escritura diferenciada ya se encuentra más o menos entre la etapa o la edad o el tiempo, la etapa silábica, que comprende la edad de 4 o 5 años. Tanto la escritura diferenciada como la silábica empieza a relacionar sonidos de las palabras con su grafismo para darle un resultado. Por ejemplo, café. El niño, como ya sabe escribir las vocales, lo interpreta de esta manera. Café. K, ¿por qué? Porque está escuchando el último sonido. K, F. Está escuchando con más fuerza las vocales. ¿Por qué? Porque todavía está en ese proceso de desarrollo de la conciencia fonológica y también el desarrollo de la estructura de ella. Ahora, en el tiempo o en la etapa silábica alfabético y la etapa alfabética, prácticamente ya viene de la etapa de 5 a 6 años. Lo vamos a poner ahí. Empieza a escribir algunas palabras, aunque se saltan algunas letras. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado y poder intervenir antes que el niño empiece a desarrollar pues una dislalia, o en este caso una mala interpretación de la palabra. Por ejemplo, de repente el niño escribe café, café, y de repente escribe primero A, después C. Entonces ahí, K. Si yo pongo mayor interés en el primer sonido, A, K. O por ejemplo, cuando el niño no puede pronunciar la palabra plátano, dice palátano o dice pátano, entonces, ¿qué hago? Palá, 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 pla, pla, pla. Entonces tengo que conllevarlo a que pueda identificar el sonido, pueda empezar a buscar en el alfabeto cómo se está relacionando para que recién pueda ver cómo se escribe y después ya. Yo puedo interpretarlo de esa manera porque
que ya sé que cada una de estas letras juntas es pla. Entonces, Disculpa, ¿nos puede mostrar la imagen? No sí, se aprecia. lo voy a pasar. Silábico alfabético. Sí, un momentito. Vamos a pasar al silábico alfabético para poder explicar lo que está en esta parte. Ahora, aquí tenemos silábico alfabético. Por ejemplo, si el niño, ustedes le indican, a ver, quiero o escucha, ¿no? Quiero un caramelo. El niño que va a empezar a revisar. En primer lugar, quiero lo que ya es conocido, un caramelo. Si se dan cuenta, interpretan más las vocales porque ya son familiares para ellos. Entonces, ¿cómo podríamos intervenir en esta parte? Enfocándonos más en el primer sonido, y también enseñarles cómo se realiza el sonido. ¿Bien? Obviamente que la regla ortográfica todavía pues, va a estar presente más adelante, pero lo que más interesa es que el niño identifique el sonido para que pueda empezar a interpretarlo. Pero ¿por qué, Miss, en esta etapa solamente se basan en las vocales? Porque uno, es más fácil de escribirlas, ¿no? De reproducirlas. Dos, porque los sonidos vocálicos es lo primero que tenemos cuando empezamos a desarrollar nuestro lenguaje. Cuando hablamos de los sonidos guturales, cuando hablamos de los sonidos balbucientes, sobre todo los guturales, el u, a, e, o, e. Entonces, van a ser mucho más fácil de poder recordarlos porque ha sido nuestra primera forma de comunicación. Por eso es que más fácil es para ellos poder interpretarlo de esta forma. Ahora, cuando hablamos de la precaligráfica, los niños escriben muy despacio, letra a letra. También hay que entender que esta etapa empieza desde los 5 hasta los 7 años. Las letras van a ser escritas de forma muy lenta, por eso hay que tener mucha paciencia en primer grado, sobre todo. Caligráfica infantil, los niños muestran más soltura a la hora de escribir y dominar el grafismo. Estamos hablando más o menos entre la etapa de 6 a 8 años. Y la postcaligráfica, una vez los niños dominan la escritura y escriben más rápido, tienden a hacer cambios en su caligrafía. Y en esta última etapa se dan ya en los adolescentes. Imagínense, en los adolescentes se termina esta etapa. Y llega a su madurez entre los 18 y 20 años. Entonces, ¿qué hacemos exigiendo a los niños que escriban rápido en tercer grado, en cuarto grado, cuando todo eso todavía tiene a ser un proceso? Muy bien. Entrando de esta primera etapa, vamos a empezar con el tiempo de preguntas, pero, a ver, creo que acá hay unas que están pendientes. A mí hay que integrar de playa, a mis zapatillas. Listo. Vamos a empezar con las preguntas. Son las, justo, tiempo esperado. A ver. ¿Quién quiere de repente? Miss, una consulta. Así como usted nos ha aconsejado, nos ha orientado de que la ortografía se tiene que dar a partir de tercer grado, la caligrafía infantil, ¿a partir de qué grado, Miss? Muchas gracias, Marta. Bien, antes de empezar la caligrafía, hay que tener en cuenta el primer paso, cómo está el niño en el apostamiento. 2, cómo el niño maneja bien las grafías o la grafomotricidad. Cuando observamos que el niño puede desenvolverse muy bien, tanto en el agarre, primera parte, en el agarre trípode. Si ya el niño maneja muy bien el agarre trípode, entonces va a poder también manejar muy bien la grafomotricidad. Porque recuerden, la grafomotricidad implica todo un conjunto de líneas. Tanto líneas rectas, líneas angulares, líneas onduladas, etc. Cuando ya hay un manejo completo, ahí recién podemos hablar de la caligrafía. Y ojo, yo lo recomiendo a partir de los 6 años
hacia adelante, entre 6 a 7 más o menos. Pero siempre y cuando este niño ha tenido una base inicial y también una base ya entrando a primer grado. Ese es uno. Dos, también hay que comprender que el cuaderno triple renglón no tiene que ser tan pequeño desde la primera etapa. Ahora ha salido el Triple Max y el Triple Max tiene años ya en el mercado, pero no se le da mucha importancia, porque mayormente siempre se le da o se pide en inicial. Pero, ¿cómo yo voy a pedir un cuaderno con ese espacio tan pequeñito si a los 5 años todavía ellos están recién aprendiendo a manejar el espacio de sus coloreados, ya el espacio de las líneas, cuando yo creo, por la experiencia que he tenido y tengo, en primer grado debería pedirse Triple Max, porque todavía el espacio es un poquito más notorio y todavía ellos están en ese proceso de maduración, de seguimiento. Entonces, la caligrafía, bueno, en nuestra época, que somos del año 80, mayormente nos pedían en primer grado, pero sinceramente nos ayudó mucho. Y cuánto gusto teníamos en hacer todas esas grafías de una forma inclinada. Todos estaban contentos con esa forma de escribir. A muchos, en mi caso, a mí no me gustaba. Y me costó mucho también escribir rápidamente. ¿Por qué? Porque no se respetó el proceso y se quedaron etapas. Por ello, lo más recomendable, si hablamos de caligrafía, que sea a partir de los 6 años, 7, 6 años y medio, 7, o por lo menos en medio año, yo ya he manejado muy bien la grafomotricidad, bien el espacio, lateralidad, comprender que se escribe de izquierda a derecha y en la parte central. Si manejo muy bien ello, vale, vamos a darle caligrafía ahora. Vamos a insertar ello, ¿no? Es indicado utilizar el corrector ergonómico para mejorar la escritura. Es recomendable siempre y cuando el niño todavía no pasa de la fase cuadrípode, del agarre de 4 dedos. El niño todavía sigue con esta forma de agarrar el lápiz y el color, sí, el corrector ergonómico es una buena herramienta. Pero si el niño ya tiene el agarre trípode, no hay ningún problema, no es necesario. Pero si todavía está en este proceso, porque procesos sí le facilita. ¿A qué edad? 6 años. No sé si de repente tienen alguna otra pregunta, alguna experiencia que compartir. Señorita, buenas tardes. Sí, una de las preguntas era acerca de lo que realicé. Decía, ¿es conveniente usar las líneas amarillas de un lado hacia el otro como una orientación para los niños, para que así los niños puedan reforzar los trazos en forma lineal? ¿Está bien así? A ver, discúlpame, Nelida, no te logré escuchar bien por el ruido de fondo que está en tu espacio. No sé si nuevamente podrías indicarme la pregunta. Sí, señorita, lo que pasa es que le quería preguntar si es conveniente usar las líneas amarillas. En este caso cuando yo refuerzo lo que son los trazos, utilizo en este caso los plumones Jumbo, que son los más gruesos, ¿verdad? Y los utilizo más que todo para que los niños se puedan orientar, se puedan guiar. Dígame, así está bien para poder, en este caso, iniciar con los trazos en forma lineal? ¿O capaz usted me puede recomendar otras estrategias? Eso es todo. Gracias.
Correcto, Melida, muchas gracias. Sí, el plumón amarillo es una buena herramienta para la orientación de las líneas. También pueden complementarlo, como les comentaba hace un momento, utilizar el punzón, la tijera, ¿verdad? La tijera, no saben, es una gran herramienta, es una excelente herramienta. No solo para que el niño aprenda a agarrar bien el lápiz, a agarrar bien los colores, sino también para que el niño aprenda a direccionarse, hacia dónde va a mover la mano, este movimiento de la muñeca que es tan importante para la escritura. Entonces podrías afianzar ello, Melida, utilizando el plumón amarillo, de repente un día que delineen, otro día que puncen, otro día que corten, de repente otro día, ¿por qué no?, que peguen plastilina, de repente que peguen pedacitos y vayan esparciendo la plastilina. Puede ayudar muchísimo. El plumón amarillo sí es un buen aliado, porque puedes complementarlo con estas otras herramientas también. Cuando ya ustedes observen que el niño maneja muy bien el espacio dentro de esas herramientas o con esas herramientas, ahí ya podemos pasar sin ninguna dificultad con las líneas entrecortadas o las líneas puntuadas. Miss, una consulta. Cuando usted manifiesta el niño va a realizar los trazos con el plumón amarillo, previamente esos trazos ya están en una hoja, ¿cierto? Y el niño tiene que pasar sobre esas líneas que uno ya les ha dejado. ¿A eso se refiere, Miss? Ok, Marta. A ver, mayormente cuando entregamos algún ejercicio de grafomotricidad, bueno, siempre nos vamos a encontrar con las líneas entrecortadas, ¿no? Pero les recomiendo que puedan hacerlo primero en una hoja en blanco, ¿no?, guiando de punto a punto, y luego pasar al modelo con las líneas entrecortadas. Pero pasar, por ejemplo, el plumón dentro de las líneas entrecortadas o sobre las líneas entrecortadas para que el niño se guíe, les recomiendo primero que lo hagan solo, porque hay que tener en cuenta, cuando el niño empieza la maduración del agarre, siempre va a haber presión, siempre va a existir esa presión. La presión de fijar bien el lápiz, el color, guiar la línea. Entonces, en la libertad del plumón amarillo es que el niño, mientras va siguiendo el color, siempre se va a ver pues unos pequeños temblorcitos, ¿no? Pero se va a dar cuenta que no se ha salido del espacio, no se ha salido del color, ¿no? Por ello es que es bastante atractivo a la vista. Incluso hay algunas profesoras que utilizan el color celeste primero, el plumón celeste y después el plumón amarillo, ¿no? También depende de la estrategia de la profesora. Pero sí he visto colegas que inician con el plumón celeste, luego con el amarillo y luego con las líneas entrecortadas. Entonces, ¿por qué el plumón celeste? Porque es mucho más llamativa la visión, y bueno, el amarillo ya se supone que hay una maduración en ese sentido, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿No? Porque también algunos se preguntan, ¿pero cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿15 días? ¿La primera semana? ¿Cómo podríamos hacer? Bueno, ustedes pueden ponerlo como actividad complementaria durante todo el tiempo. De repente un ratito, unos 10 minutos, trabajar grafías con plumones, en este caso, cortar todo, y unos 10 minutos, 15 minutos, y continuar con lo que ustedes están haciendo, ¿no? Pero pueden ir desde ese proceso. Cuando ya aprenden sobre espacio, porque es importante que el niño aprenda del espacio para poder pasar al cuaderno. ¿Bien? El cuaderno puede ser limitante cuando el niño no aprende del espacio, a dónde direccionarse. Puede ser limitante. Por eso, antes de pasar al cuaderno, también tiene que haber una fase pre, y esa fase pre se trabaja en inicial. Se trabaja en inicial, por eso, profesores de inicial, hay que reforzar mucho la parte del aprestamiento junto con las cuartillas, utilizando los plumones y luego las líneas cortadas. Y ya cuando entren a primer grado no van a tener ningún problema en el espacio sobre el cuaderno, no van a tener ninguna dificultad. Pero todo eso nos corresponde a la profesora inicial. Y bien, a ver. Hice una consulta.
Esos tipos de trazo son diferentes. A través de este taller usted nos va a enseñar, Miss, esos tipos de trazo para la iniciación de su aprestamiento. Ya, gracias, Miss, porque lo que pasa es que a veces los niños no llegan bien aprestados, ¿no? Algunos niños, no digo todos, algunos niños no llegan bien aprestados, entonces uno hay que cerrar ciertas brechas, ¿no? Entonces, por eso la consulta. No, está bien, Marta. Está bien, gracias por tu inquietud. Cuando ingresemos al tema de la lectura, de la escritura, porque como les comentaba, se desglosó por cada uno de los temas principales, lectura y escritura. Entonces, ustedes tienen ahí al alcance lo que se va a observar. Sí, vamos a ver estrategias para que el niño pueda orientarse en el espacio y también para que pueda orientarse en el cuaderno. Todo eso va relacionado con la escritura. Entonces, por esa parte, pierdan cuidado. A ver, no sé, quise escuchar a Lisette, a Susana, a Daisy, a Daniel, a Yolanda, no sé si todo está claro para poder culminar con la clase del día de hoy. Ya, por ejemplo, en el módulo 3, en el módulo 2, vamos a ver las estrategias, tanto para el aprestamiento como para la grafomotricidad. Entonces, ahí es donde vamos a incluir. Muy bien, alumnos. Entonces, voy a dar culminada la clase del día de hoy. Sé que les va a servir muchísimo. Tienen algunas preguntas que quedaron en el aire, apúntelas y la próxima semana lo resolvemos. ¿Bien? Entonces, por mi parte, muchísimas gracias por su atención, gracias también por su puntualidad. Es muy importante ser puntuales para poder acabar también a tiempo. Señorita, disculpe, hay una pregunta de Mary Salcedo en la parte última. No sé si ya lo... Sí. Sí, ¿no? Corrector ergonómico, claro. Ah, ya. ¿En qué casos utilizarlo? Sí, muchísimas gracias. Muy bien, entonces me despido. Gracias Marta, Daniel, Susana, Rosario, Lisette, Daisy, Gisela, Karin, Noeli, Yolanda, Nélida. Gracias por su atención y nos estamos viendo la próxima semana. Ya, gracias. Si tienen alguna pregunta, alguna duda que quedó todavía ahí en el aire, ya saben, la próxima semana lo resolvemos. Bien, voy a dar, en este caso, el pase al grupo de ideas. Entonces, Gracias. Gracias, Miss. Gracias, Gracias, señorita. Miss. Gracias. Mara. Gracias, profesora Mara. Recordarle a los participantes que el día de mañana se les va a enviar la clase grabada y los PPT ya tienen la poner. Los esperamos el próximo sábado a las 6 de la tarde. Gracias, profesora Mara. Gracias, asistentes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Hasta el sábado. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, te contesto.